Vamos a dejarle en el uso de la palabra al compatriota, al compañero, al conciudadano, al camarada, ¿no? El pensamiento de la izquierda, de un sector de la izquierda en el país. José Urbiola, adelante, camarada. En principio, muy buenas noches, compañeros, amigos. Eh, bueno, quien les habla, José Urbiola, habla a nombre de Juntos por el Perú, que como ustedes saben es una alternativa, una propuesta en torno a un frente de partidos que plantea una alternativa afirmada desde la izquierda con una sólida apuesta por el espacio democrático y patriótico de nuestro país y que evidentemente ya mirando los resultados de esta segunda vuelta y estando en vísperas casi de el desenlace de esta segunda vuelta, es muy saludable que intercambiemos puntos de vista y estemos compartiendo algunas preocupaciones. La primera de ellas es recordar que nos estamos moviendo en un escenario en donde la contradicción principal, continuismo del programa neoliberal en todas sus matices y formas, que hoy se concentra en la cabeza de Keiko Fujimori, o el cambio a ese continuismo, el cambio que tiene que afirmar el espacio democrático, el espacio patriótico de transformación de nuestro país. Esta contradicción fundamental es la que está marcando, digamos, ¿no es cierto?, este escenario, y que es bueno recordar que los sectores de la izquierda y el progresismo no son ajenos a afirmar, a desarrollar los espacios democráticos de manera mucho más consecuente, de manera mucho más preocupada que aquellos que en esta coyuntura justamente se quieren adueñar de esta bandera de la llamada democracia, cuando son expresión directa y muy clara de lo que ha sido una dictadura que ha mancillado prácticamente todos los derechos fundamentales de las personas e incluso de nuestro país. Por eso, la segunda bandera, que es bueno no dejar que se apropien, es justamente la bandera del patriotismo, porque el entreguismo, al rematar no solamente nuestros recursos naturales, al rematar las grandes empresas que no estando ni siquiera en condiciones de quiebra ni nada por el estilo, han sido pues dilapidadas bajo esta mirada de que salvo el mercado todo es ilusión y que el Estado subsidiario no debe meter las manos para nada en el quehacer económico. Nosotros no somos abanderados ni vamos a caminar hacia atrás, ni a repetir los errores, ni del velasquismo y mucho menos del gobierno aprista que con la hiperinflación, con la mirada, digamos, ajena justamente al progreso, a la riqueza, al progresismo en el país, nosotros, digamos, no podemos abandonar estas banderas y no podemos regalarlo a quienes son expresión de la corrupción y de la dictadura y su continuismo en el llamado programa neoliberal, estas banderas. Por lo tanto, toda esta campaña que estamos observando, que incluso se da en torno a este debate ahora de las cabezas técnicas de estos grupos, y que el 30 de este mes tendrá pues en los candidatos a la presidencia, se da un escenario en donde, como ustedes bien han escuchado, las políticas macartistas se vuelven a revivir. Todo lo que no sea defensa de las expresiones del neoliberalismo son catalogadas como comunistas, son catalogadas como terroristas, son catalogadas de lo peor. Y sin embargo, no son capaces
de aceptar y de reconocer que las banderas de cambio han sido mejor representadas por nadie que en esta coyuntura por Pedro Castillo. En ese sentido, este escenario en donde expresiones fascistas, incluso como la de López Aliaga, que llama a matar, a asesinar, a desaparecer, ¿no es cierto?, a sus contrincantes rivales, como por ejemplo al propio representante de Perú Libre, ¿no?, tanto a Castillo como al presidente, ¿no?, al responsable de este partido, estas expresiones muy peligrosas que fomentan detrás del miedo, como por ejemplo el tema de estos días, en donde el asunto de sacar nuevamente las banderas de Sendero Luminoso, apoyando de manera subliminal la propuesta de Keiko Fujimori, es pues algo que nos debe a nosotros preocupar. Y además no son cosas nuevas. Este mismo accionar, esta misma estrategia se suscitó en la época, por ejemplo, cuando se estaba terruqueando, entre comillas, a Ollanta Humala. Y Ollanta Humala no tiene pues nada de comunista, ¿no? Lo mismo sucedía en la época de Toledo, lo mismo en la época en que estaba definiéndose entre Keiko y PPK. O sea, se agita esta bandera manteniendo una estrategia, como se ha indicado acá, ¿no?, de demolición de una propuesta de cambio y de transformación en el país. Por lo tanto, el plan de gobierno de, en este caso, de Perú Libre, nosotros podemos encontrar, seguramente, para no alargar nuestra intervención, resumiendo el debate de los técnicos, yo podría decir que han sido fundamentalmente, como se ha indicado acá, un debate esencialmente de carácter político. Las propuestas técnicas, si bien han estado presentes en alguna medida, ha sido el contenido político lo fundamental, porque la gente, el pueblo, en su gran mayoría, no necesariamente conoce el conjunto y el detalle de las propuestas. Aquí lo que va a marcar es el sentimiento, quién encarna mejor la voluntad de cambio y de transformación de una situación en la cual la gran mayoría en el país está demostrando el hastío, la desazón, ¿no es cierto?, y el cansancio. 30 y más años de un programa neoliberal que ha llevado a la salud, a la educación, a la seguridad social, como el tema de las pensiones, entre otras cosas en el país, a un estado realmente crítico, en donde, como hemos recordado en la sesión anterior, para no hablar mucho del tema de salud, ¿cómo es posible que en plena pandemia un paracetamol que costaba 50 centavos antes de la pandemia, en plena emergencia sanitaria, esté costando 25 soles? Y que el Estado, so pretexto de que hay una constitución neoliberal, no puede hacer nada. Eso es inadmisible. Y en el caso de la educación, como ustedes conocen, la educación ha sido sometida al mercado como una mercancía y no considerada como un derecho, al cual todos los peruanos deberíamos acceder sin ningún tipo de discriminación por ningún motivo. Una educación de calidad a la cual deberíamos acceder todos los peruanos. El debate, por lo tanto, a mi modesto entender, en los aspectos que fueron señalados, como por ejemplo, el primero de ellos, la reforma del Estado. El Estado aquí, lo fundamental es que tiene que recuperar su papel promotor, su papel, digamos, regulador
entre la política y la economía, la política tiene que ir al mando y el Estado es la mejor expresión del quehacer político en un país, en una nación. Por lo tanto, no puede ser que el mercado conduzca o que la economía conduzca y dirija la política. Eso es un craso error básico y fundamental, porque si no, vamos a estar viendo lo que ha estado sucediendo en estos 30 últimos años. En cuanto a la recuperación económica y la reducción de la pobreza, en donde creo que aquí la presencia de la propuesta fujimorista, entre comillas, ha sido más técnica, pero por el lado de Castillo, en el caso del economista Juan Pari, ha adolecido, a mi modesto entender, de una mayor energía para hablar cosas básicas, como por ejemplo, la estabilidad económica, la estabilidad macroeconómica en el país tiene que continuar. Continuar en el sentido de que el Perú no puede gastar más de lo que genera como ingreso. Ese es un tema básico, elemental, es como cualquier trabajador. Si tiene un X ingreso, no te puedes estar endeudando más allá de lo que tu capacidad te da. Por lo tanto, ese manejo macroeconómico, las medidas para la reactivación de la economía, porque el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, ha hecho que muchas familias, muchas empresas, incluso hayan quebrado. Entonces, el factor del crédito barato en torno al Banco de la Nación para apoyar sobre todo al mundo agrario, a la pequeña y mediana empresa, y no lo que hemos visto durante el salvataje a las grandes empresas que se ha dado en la primera ola. ¿Quiénes se han beneficiado con el crédito que el Estado ha dado en esta primera ola en plena pandemia? Las grandes empresas, las grandes financieras, e incluso aquellas que no están pagando sus impuestos. Entonces, no es posible que eso continúe así. Gran parte del crédito no ha sido dirigido a la pequeña y mediana empresa. Es decir, e incluso no llega al sector informal. Las políticas de lucha contra la pobreza, de reactivación económica, tendrían que haber sido, a mi modesto entender, mucho más claras. En cuanto al tema de salud, creo que Hernando Ceballos se paseó con el ponente de el fujimorismo y creo que dio la talla, sobre todo al distinguir que en el plano de la salud más vale la política de prevención que la mirada y la estrategia que hasta hace poco se ha venido desarrollando de manera ineficiente para atender justamente la pandemia, que es la mirada, ¿no?, de la consecuencia, de la hospitalización, concentrado en ello y no en la atención primaria, en la atención comunitaria y en las políticas preventivas. Y a esto yo auno un fenómeno del cual, por lo menos desde el año pasado, venimos dando una profunda incidencia. El decano del Colegio de Nutricionistas del Perú, hace una semana atrás, nos decía que durante el año 2020 el peruano en promedio ha crecido 8 kilos, 7.7 exactamente, de peso. Eso evidentemente incrementa las condiciones de comorbilidad en plena pandemia. Y este es un aspecto que ninguno de los candidatos, ninguno de los técnicos que el día de ayer participaron, lo han puesto como un tema básico y fundamental. En cuanto al tema de la infraestructura, el desarrollo regional y la descentralización, creo que todos somos testigos que en el Perú el tema de la descentralización se ha quedado en el papel. La descentralización no es una política que el programa neoliberal haya implementado de alguna u otra manera. Un ejemplo claro en el campo de la educación está
en qué nivel de balance, de ejecución del proyecto educativo nacional, de los proyectos educativos regionales, e incluso, para no ir muy lejos, aquí en nuestro distrito de Comas, existe un proyecto educativo local. Pero yo les pregunto, ese proyecto educativo local, que está aprobado incluso por ordenanza por la Municipalidad de Comas, ¿cuánto de ellos se pudo implementar por las gestiones municipales y ni siquiera por las gestiones municipales, sino por la UGEL 04? Que yo sepa, cero. Ni un sol se ha invertido en esas propuestas del proyecto educativo local. Por lo tanto, en el tema de la descentralización, creo que ha faltado, a mi modesto entender, una mirada mucho más aguda de este enorme problema, que no es solamente un tema local, este es un problema nacional. La mirada que se tiene de cómo estructurar el proceso de descentralización es un tema que históricamente el capitalismo ha sido incapaz de resolver. Solamente una sociedad, a mi modesto entender, superior a las condiciones que el capital señala, hará posible que avancemos en una descentralización. Aquí tenemos que recurrir a las experiencias históricas, preandinas incluso, en donde, como por ejemplo, Jürgen Golte, un antropólogo que hablaba de la racionalidad de los distintos pisos altitudinales andinos como una lógica para articular desde la costa hasta la selva peruana círculos económicos comerciales que históricamente siempre han funcionado en el Perú y que en una propuesta de descentralización deberían tener vigencia. Les pongo un ejemplo. El norte del Perú, desde Piura, Amazonas, pasando por Cajamarca, Jaén, Bagua, todo eso es una franja económica comercial que históricamente tiene una articulación y que deben ser parte constitutiva de una región. Y como ese ejemplo, hay varios ejes altitudinales andinos que ligan desde la costa hasta la selva peruana y que no se ve, ¿no es cierto?, como propio del desarrollo histórico, incluso de los círculos económicos comerciales que el propio capitalismo ha desarrollado, pero que por su mirada incapaz de resolver no se ha avanzado. Discúlpenme que me haya extendido en este punto, pero son cosas que a veces no se discuten. En seguridad social, perdón, en seguridad ciudadana, el amigo Abelino Guillén creo que cortó rabo, orejas y todo. Fue una faena aludiendo a la vieja arcaica mirada del taurismo, se paseó. Y finalmente, en cuanto a la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, creo que para todos el cambio climático, los rayos que hoy día han despertado y han asustado a los limeños, ¿no es cierto?, nos dice, entre otras cosas, que el Perú debe estar atento a todas estas medidas del cambio climático en las cuales, si no se desarrollan medidas, sobre todo desde el mundo económico empresarial, sobre todo en el espacio de las minas, sobre todo en el espacio del Amazonas, en donde el mercurio está matando grandes bosques, especialmente en Madre de Dios. Si esas políticas continúan, poco o nada vamos a hacer. En el campo de las familias, en el campo de la educación, el tema medioambiental es un tema prioritario, porque ¿cómo vamos a defender nuestros recursos si estamos de espaldas también a defender la madre naturaleza, en la cual la fuente de las riquezas en el país están siendo también esquilmadas y descuidadas por una falta de una mirada medioambiental adecuada y, digamos, más madura en el país? Bien, hasta ahí nuestra intervención con respecto
a las apreciaciones críticas que estamos observando en este debate técnico de esta segunda vuelta, y creo que con las preguntas o comentarios que ustedes puedan hacer, iremos viendo las perspectivas también que hay de aquí para adelante. Hasta ahí mi intervención. Quisiera escucharlos a Bien, ustedes también. sí, bien, compañero José, bastante claro, didáctico, puntual sobre los puntos que el día de ayer han sido materia de exposición. Como dije, en la presentación de esta reunión, en el debate técnico, ¿se observa la pantalla? Sí, sí. Ya. En el debate técnico del día de ayer, la tesis que postulo es que es un tema esencialmente político. ¿Y por qué es un tema esencialmente político y secundariamente técnico? Si bien es cierto, se ha presentado como el debate técnico, eso es en el tema de la presentación de los expertos en los temas que ya ha desarrollado el profesor Ullola. Pero analizado en sentido estricto, las intervenciones de los 6 técnicos de ambas agrupaciones políticas, en esencia, ha sido un debate político. ¿Y por qué digo un debate político? Porque los del Fujimorismo, más allá de su maquillaje aparentemente técnico, políticamente han asumido la tesis de la defensa cerrada del modelo económico vigente desde el año 1990. Vale decir, el modelo neoliberal. ¿No? Ellos han asumido la defensa del modelo neoliberal, la continuidad del modelo neoliberal. Eso es centrar el debate en un tema político. Y para que esto sea posible, se han esforzado en mostrar algunas fórmulas técnicas, ¿no? A diferencia de los técnicos de Perú Libre, donde la posición política ha sido cambio del modelo, cambio del sistema actual, el sistema social actualmente vigente. Entonces, eso es lo que ha estado en el fondo en el debate del día de ayer. En esta línea, ¿qué cosa es lo que podemos rescatar como conceptos centrales que voy a mencionarlos? Voy a hacer unas precisiones y luego damos pase a la intervención de los presentes. Como ya señaló el compañero José, no solamente es un tema de cambio, ahí está la posición política de Perú Libre, sino que hay que afirmar el concepto del patriotismo, o lo que en términos más comunes llamamos el nacionalismo, ¿no? Claro, a veces decir nacionalismo se nos puede llevar a la idea de que, bueno, eso es velasquismo, o de repente eso es alanismo o el aprismo del 85 al 90, ¿no? Poco que el término patriotismo permite hacer un distingo, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es defensa de la nación como una potencia y fuerza organizada internamente frente a las fuerzas externas de otras naciones o países, ¿no? Pero es igualmente necesario remarcar aquí, así como no hay que compartir la mirada velasquista en el tema patriotismo, no hay que confundirlo con el primer alanismo, el patriotismo, ese es en el frente interno, pero en el frente externo igualmente es necesario marcar nuestra absoluta autonomía nacional frente a los intentos de asociarlo con una especie de una ramificación de lo que sería el boliviarismo venezolano o el cubanismo castrista, ¿no? De forma tal, entonces tenemos que también hacer ahí un corte con estos procesos que se desarrollan tanto en Venezuela como en Cuba, ¿no? Podemos compartir los objetivos, un país con justicia social. Podemos compartir con estos países la idea de que en la sociedad la prioridad y la centralidad es el hombre, la vida humana, la persona humana, no el capital, no la riqueza. Podemos compartir esa mirada,
pero definitivamente el proceso de construcción nos separa y nos distingue de manera concreta. Pero hay otro elemento también que es importante subrayar en el tema del cambio, que es el tema de las nacionalidades, ¿no? Así como hay un nacionalismo, hay internamente nacionalidades, ¿no? Que a mi entender explican por qué Castillo, que era un personaje anónimo y un personaje casi confundido en la estadística de los 35 millones de peruanos, finalmente surge como una fuerza electoral muy importante, ¿no? Porque él ha logrado empalmar con una identidad del surandino, ha logrado empalmar con una identidad del oriente peruano, ha logrado empalmar con una identidad del centro andino, ha logrado empalmar con la identidad del norte peruano, que en resumidas cuentas son regionalismos, como una fuerza en movimiento en el país y que de cuando en cuando van empalmando con ciertos personajes que de alguna forma reivindican identidades locales y regionales y que empalman con sus demandas locales y regionales. Y eso es lo que actualmente Castillo viene capitalizando. Por eso ese masivo apoyo y es el electorado que se expresa estadísticamente en los porcentajes que lanzan las encuestadoras privadas, ¿no? Entonces, la otra idea que Castillo ha puesto en la mesa es la emergencia política de las nacionalidades y la reivindicación de las identidades locales y regionales que se ha hecho vigoroso en esta segunda vuelta electoral. Bien, entonces hay dos elementos importantes a sumar al tema del cambio, patriotismo o nacionalismo, distinguiéndolo de las experiencias internas, velasquismo-alanismo, y diferenciándose de los procesos igualmente importantes del caso boliviano, venezolano y el caso cubano, ¿no? Ahora, en el tema del debate, y acá está el gráfico que he presentado. Miren, consecuente con la tesis de que ha sido un debate esencialmente político, o estás con el modelo o estás por cambiar el modelo, eso es lo político, ¿no? Sobre ello hay que diseñar políticas públicas, ¿no? Porque finalmente ese modelo tiene una estructura, tiene una dinámica y tiene procesos y resultados. Entonces, en el tema de gobierno, lo que prima ahí es que el gobierno tiene como rol central el diseño de políticas públicas, ¿no? ¿Qué hacer con el tema económico? ¿Qué hacer con el tema de la educación, con el tema de salud, con el tema de infraestructura, que son los temas que se han debatido? Entonces, ¿qué diseño tenemos para implementar esas políticas públicas que nos llevaría el tema en la gobernanza? Eso va a depender de dónde, de qué orilla, de qué ángulo hago la mirada y hago la lectura del país, ¿no? Si soy un neoliberal, diseñaré mis políticas públicas bajo esa orientación. Y si soy de izquierda, igualmente. O si soy un supuesto centrista, asumiré las banderas del social liberalismo, ¿no? Esta idea bastante forzada de buscar un equilibrio entre mercado y Estado, ¿no? A diferencia del neoliberalismo que pone el acento en la relación Estado-mercado, el acento está en el mercado. Por eso hablamos de un Estado subsidiario. En cambio, en la izquierda, en la relación mercado y Estado, el acento está en el Estado, ¿no? Y no en el mercado. Entonces, en esa idea, el diseño de las políticas públicas va a depender en qué terreno estamos ubicados. Neoliberalismo, socialliberalismo o izquierda, ¿no? Y las políticas públicas tiene que ver con la gobernanza, vale decir cómo implemento esas políticas públicas que hayan sido diseñadas bajo una orientación, cualquiera de esas tres, ¿no? Entonces, en la gestión pública predominan dos enfoques, ¿no? El enfoque centrado en resultados, que es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, la ejecución de nuestro presupuesto general de la República, ¿no? Por eso es que a mayor inversión, a mayor presupuesto, se supone que hay una mayor inversión. Si no hay esa correspondencia, esos presupuestos son revisados y son contraídos en su volumen y pierden, ¿no es cierto?, el ritmo de asignación presupuestal en su respectivo sector. Por eso la desesperación en el caso de educación, cuando ya pasan los trimestres, si el presupuesto está en qué grado de ejecución, ¿no?
Y siempre hemos escuchado que el presupuesto en educación, estando en octubre, noviembre, solamente ha llegado al 15%, al 20%, ¿no? Del presupuesto asignado para el año fiscal respectivo, ¿no? Entonces, eso se da porque estamos bajo un enfoque de gestión pública por resultados, que tiene, por supuesto, sus bondades y también sus limitaciones, como todo. Pero ese es el procedimiento o la mirada que se hace técnicamente desde la gobernanza cuando hablamos de las políticas públicas. ¿Y qué es lo que ha presentado algo mejor el día de ayer, solamente en el tema económico, el señor Carranza? Y con eso paso brevemente a presentar lo que también ha hecho el compañero Viola. Solamente voy a subrayar. En el tema del Estado, definitivamente ha sido una decepción total la participación de la señora Patricia de Fuerza Popular, ¿no? Ella nos hablaba de que la reforma del Estado es manejar los celulares para tener un control digital de los procedimientos estatales. Eso es pensar que estamos en un país del primer mundo, ¿no? Y esa mirada absolutamente tecnocrática del Estado solamente responde a una mirada si es que nos ubicamos en las canteras del neoliberalismo, ¿no? Donde el Estado simplemente es una máquina donde debe cumplir determinados procedimientos administrativos, ¿no? Este es el famoso concepto del Estado subsidiario, ¿no? Entonces no hay propuesta en Fuerza Popular en relación a la reforma del Estado. Pero eso era inevitable porque para el Fujimorismo nada debe cambiar, todo debe continuar. Y lo que se tiene que hacer es simplemente elevar la eficiencia en la gestión, desde la gestión pública del modelo existente. Que en final de cuentas, ese es en resumida esencia lo que ellos han propuesto el día de ayer. ¿No? En el caso de las fuerzas del cambio, donde nosotros nos ubicamos, el concepto central es el rol regulador del Estado, el rol protagónico del Estado en la asignación de recursos, bajo su función reguladora, pero también bajo su función promotora, ¿no? Ahí donde el Estado no tiene las competencias para desarrollar inversión en determinadas áreas de la economía, se da pase al sector privado, ¿no es cierto? Pero siempre bajo las condiciones del Estado, donde se entiende que el concepto de soberanía y del interés general y del interés público prima sobre el interés particular y el interés privado. Por eso la importancia de un Estado fuerte, que no es sinónimo de estatismo, que es la idea que nos quiere vender la derecha cuando se habla de estos temas, ¿no? Entonces, por ahí, la señora Boluarte, con su estilo y su lenguaje, ha tratado de desarrollar este concepto, ¿no? Entonces, el rol regulador del Estado y promotor de inversiones ahí donde el sector privado, digamos que tiene las mejores condiciones para dinamizar la economía. En el tema económico, definitivamente el compañero Pari ha demostrado ser más político que un tecnócrata de alto nivel, ¿no? Para la gobernanza de un posible gobierno de Perú Libre, ¿no? Sin embargo, lo que él ha hecho es el de acentuar esta idea de que necesitamos un mercado interno. Un mercado interno donde la relación importación y exportaciones no se rompan en una balanza comercial negativa para el país, ¿no? Es decir, donde las importaciones no invadan la producción nacional, que finalmente genere distorsiones en el tema de la producción, en el tema de los precios y en el tema de la distribución de insumos para seguir generando producción. Entonces, esta idea del mercado interno, a su manera y en su lenguaje, Pari lo ha presentado, lo ha expuesto sin la brillantez de un economista formado en Harvard o en las mejores universidades del exterior, pero ha hecho hincapié en esto, ¿no? Y también esta otra idea de la cadena productiva, ¿no? De que hay que eslabonar, ¿no es cierto?, los sectores económicos en el país, producción agrícola, producción pesquera, producción minera, manufactura,
de forma tal de que haya un circuito, una cadena productiva que permita dinamizar un mercado interno donde la relación importación y exportación sea favorable, no necesariamente a un proteccionismo, pero sí a un manejo de la economía donde sus índices de inversión nacional no se vean alterados o distorsionados por el movimiento fuerte de los capitales externos. Y en el tema macroeconómico, claro, ahí sí se paseó, hay que ser claros, ¿no? Ahí se paseó el señor Luis Carranza, ¿no? Aunque dicen que por ahí no hay Lucho malo, ¿no? Luis Carranza lo hizo bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Hizo bien su tarea. Pero claro, aquí la crítica que habría que hacerlo al señor Carranza es la siguiente, ¿no? Bueno, usted habla de que se va a duplicar la pensión 65 de 250 a 500 soles, ¿no? Ahí la pregunta que debió haberlo formulado Pari es, primero, ¿cuál es la fuente de financiamiento de ese 100% de convertir la pensión 65 a partir de agosto del presente año, si es que gane Fuerza Popular? ¿De dónde sale ese dinero? Y en segundo lugar, eso es acentuar una política populista desde el Estado. ¿Pero en qué quedamos, señores neoliberales? Si ustedes consideran que el Estado es un Estado promotor y ustedes están impulsando con esa medida una medida absolutamente populista que implica un gasto fiscal cuyos orígenes no nos explican porque no sabemos de dónde va a salir ese dinero, que pueden ser de tres fuentes, ¿no? Uno, impuestos, para lo cual habría que elevar la tasa de impuestos a la renta y a las grandes inversiones. Dos, la emisión inorgánica, que tanto terror genera y que nos recuerda al adanismo, o el endeudamiento público. Y lo curioso y lo gracioso de estos señores liberales que se precian de ser eficientistas en el manejo económico son partidarios del endeudamiento público para financiar estas políticas populistas de duplicar pensión 65 o el de aplicar el bono COVID, ¿no? Que son 10.000 soles para las familias que han tenido pérdidas por el coronavirus, ¿no? Que representan, lo que es lo escuchado en la mañana, 1.500 millones de soles. Entonces, ahí por ahí iba la crítica, porque si íbamos a entrar al algoritmo matemático, Carranza pues es un monstruo, pues, ¿no? El manejo del sistema financiero, el equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, el sistema financiero, tasa de interés. El hombre ahí estaba como Urbiola en su piscina, nadando como un pez en el agua, ¿no? Ya el hombre feliz. Y por eso cuando lo miraba al pobre Pari, se reía, y si no explotaba de sonrisa era por respeto a la audiencia que lo veía a nivel nacional. Ahora, en el tema de salud, hay dos cosas que rescatar de Ceballos, que sí fue muy, muy brillante, ¿no? En su esquema fue brillante. Uno es el de apostar por un sistema de salud que esté centrado en un enfoque autónomo del servicio, a partir de la puesta en marcha de la investigación científica para poder atender desde el nivel de la investigación los problemas de las enfermedades en el país, ¿no? Y por ahí apunta esta idea del Ministerio de Ciencia y la Tecnología. Entonces, esta idea es nueva, es innovadora. Y la otra idea que sí es igualmente poderosa, que por supuesto Recoba quedó como un vendedor de servicio de salud privado, porque a eso se dedica, es la propuesta del Sistema Universal de Salud, ¿no? Un sistema universal de salud. O sea, que el MINSA no esté por su lado, que salud esté también por su lado, y esto del seguro universal, ¿no? Camina igualmente por su lado, ¿no? Un solo sistema universal debería ser la apuesta en este ámbito del servicio público, de las políticas públicas que permitan atender al ciudadano en esta necesidad fundamental. Entonces creo que eso Ceballos ha logrado instalarlo en el debate, pero claro,
como no hay esa presentación lleno de datos, de estadística, de cuadros, aparentemente no ha sido una presentación técnica. En el tema de la infraestructura, digamos que ahí ha habido un empate, ¿no? Yo lo veo por un empate en ambos, desde el punto de vista de las propuestas, ¿no? Techito se centró más, basado en su experiencia como ministro, en el tema de la infraestructura de transporte, por un lado, y por otro lado en el tema de la infraestructura de reservorios y puentes en el país. Y por ahí, digamos que tuvo una exposición medianamente satisfactoria. Sin embargo, el compañero de Perú Libre se centró más en el tema de la descentralización bajo dos ideas claves, ¿no? Uno es el enfoque territorial, ¿no? No habrá una descentralización efectiva, con competencias claras y eficaces, si es que esta no tiene como sustento un enfoque territorial. Lo que pasa, que pasa por un rediseño de las regiones en el país, ¿no? Entonces, este es un tema que lleva en todo caso a replantear el tema de la descentralización y regionalización en el país. Y esto es clave. Por algo, uno de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui se llama regionalismo y centralismo en el Perú, ¿no? Y el otro es el concepto de las regiones pensadas como unidades geoeconómicas, ¿no? Y aquí ya supone toda una propuesta interesante, pero que claro, si eso no se traduce mínimamente en un consenso a nivel del Parlamento, quedará como una buena intención. De ahí la propuesta de una nueva constitución, ¿no? Ahora, en el tema de seguridad ciudadana, como decía a José antes de empezar, tuvimos pues ahí a un sereno hombre del derecho como el señor Avelino Guillén y a un desesperado perro de chacra del fujimorismo, el señor Rospigliosi, ¿no? Rospigliosi un poco más salía con su comba y le acribillaba al señor Avelino, ¿no? Y si no lo hizo es porque, bueno, tenía que guardar las formas. A mí me decepcionó Rospigliosi. Pensé que iba a ser una exposición más o menos interesante, ¿no? Él lo que ha hecho es un recetario de cosas muy elementales, ¿no? Para él el problema de la seguridad pasa por 3 cosas, ¿no? Como él lo señaló. Uno es el tema de potenciar la investigación policial para atacar la delincuencia y del crimen del menudeo, ¿no? El otro es lo que él llama el patrullaje inteligente, ¿no? Que es un nombre pomposo para decir en las horas punta los patrulleros tienen que estar en los puntos críticos, ¿no? Eso, con el respeto que se merece, Chipa lo haría sin ninguna necesidad de haber sido ministro del sector, ¿no? Y por otro lado, la idea esta de una especie de una policía comunitaria, que yo no sé si policía comunitaria es conversar con el bodeguero, el tendero y saber a qué hora se producen ciertos atracos y más o menos dónde estarían los autores de esas acciones, ¿no? Entonces, nada brillante, nada innovador, pero el hombre se precia de serlo frente a un Avelino Guillén que hizo algunas contraposiciones realmente interesantes, ¿no? Lo que le dijo es, no, en el tema de la seguridad, el tema no es perseguir el delito, sino hacer prevención del delito. Ese es un tema importantísimo, ¿no? Claro, su mirada de abogado lo ayuda bastante, ¿no? La idea no es qué hacemos con el choro, la idea es qué hacer para evitar que el choro exista. Entonces, la idea de la prevención del delito fue un concepto bastante subrayado y remarcado por Avelino. El otro tema que también él dejó en claro es que para enfrentar al crimen, hay que potenciar lo que vendría a ser la inteligencia frente al tema de la represión. Esa es la otra oposición, ¿no? La prevención del delito es opuesto a la persecución del delito. No hay que perseguir, hay que prevenir. La segunda polaridad es, no, primero es la inteligencia, no la represión.
¿no? Y la tercera, que fue ya, y con esto ya iba con cachimba, para decirlo en términos coloquiales, oiga, usted mira el crimen del menudeo, ¿no? Del canillita, del pirañita, y usted no ve el crimen de los grandazos. Entonces, primero hay que atacar el crimen organizado, ¿no? Y ahí Avelino pues soltó sus pepas y le mandó varios petardos al perro bulldog del fujimorismo, que tuvo también sus reacciones, pero no tuvieron la contundencia que con su actitud serena y tranquila pudo expresar en su momento Avelino, ¿no? Entonces, nada hacemos con combatir el crimen del menudeo, sino atacamos el crimen de las organizaciones criminales, ¿no? Por eso él insistió, yo no me explico cómo esté participando una organización criminal como Fuerza Popular en la segunda vuelta, ¿no? Entonces ahí Avelino Guillén hizo una presentación muy buena, ¿no? Ahora, en el tema del medio ambiente, Nano García también me decepcionó, pensé que iba a ser una cosa mejor, está mejor preparado para el show publicitario, porque ahí sí lo hace, pero en propuestas no ha habido nada, absolutamente nada positivo. Y lo que sí tuvo de rescatable en el caso de la compañera que lo hizo por el lado de Perú Libre, es el de haber centrado el enfoque, ¿no? En el tema del medio ambiente, el enfoque es lo que ella más ha subrayado, ¿no? No habrá una política de medio ambiente si no es primero y no es central, ¿no es cierto?, la atención de la persona, ¿no? Y esta fue la idea que ella ha remarcado de manera permanente y reiterativa, y lo que más, vuelvo a decir, ha insistido es el enfoque de las políticas medioambientales, ¿no? Una política centrada en la protección de la persona y desde ahí la protección del medio ambiente, ¿no? Es algo así visto desde la seguridad. No hay que atacar los efectos del calentamiento global, sino ataquemos las causas que generan el calentamiento global. Y eso pasa por poner en el centro a la persona como la prioridad de las políticas públicas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he querido compartir con los presentes y ahí me quedo. Y compañero José, a ver, algunos apuntes complementarios. Sí, lo primero, agradecer la participación de los compañeros, de todos. Creo que el resumen que ha hecho nuestro amigo Luis Riqueros precisa y puntualiza algunas cosas que en el debate de ayer hemos evaluado y que en lo fundamental coincidimos, ¿no? Más bien me llama, digamos, a complementar una idea, ¿no? Cuando el compañero nos habla de el gobierno y la gobernanza en términos de las visiones de las políticas, ¿no? Como políticas como resultados, las políticas públicas como resultados, en comparación de las políticas como procesos, en donde en el primer caso lo único que interesa pues es la cifra de resultado, que se gaste el presupuesto que está destinado, que llegue a bajarse la pobreza en tanto un sol de diferencia dice si una persona o no es pobre o no en el país. O sea, que se cumple ese objetivo. Sin embargo, un cachimbo de economía en San Marcos te puede decir que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. Entonces, las visiones de las políticas públicas como objetivo tiene esta limitación que nos pone en el centro justamente de las políticas, como se indicaba acá, al ser humano. No se ve al ser humano como un, digamos, centro de múltiples determinaciones, donde no solamente la economía incide,
Está el tema de salud, está el tema de la educación, la cultura, el arte, la belleza, aspectos emocionales. El ser humano es un ser complejo y la sociedad, por lo tanto, tiene que atender ese conjunto de necesidades como ser humano. ¿Qué más humano puede ser una política que aquella que se vea de manera integral? Y es lo que ha adolecido el neoliberalismo, en donde su viga maestra no es el ser humano, su viga maestra es la tasa máxima de ganancia. La viga maestra es la mano invisible del mercado. Ahí está la gran diferencia. Mientras que las políticas públicas como proceso supone tener justamente al ser humano como centro de su preocupación, donde las políticas preventivas, en el caso de seguridad ciudadana, en el caso de la salud, por sobre todo, tiene que estar por delante. En el tema medioambiental, ya recogiendo la participación última de Miriam, Patricia Juárez y la propuesta neoliberal es de qué medio ambiente pueden hablar en el país. Si conjuntamente con el Mudo, del cual ella fue primera regidora, aliado con el APRA, han esquilmado el Parque Zonal Sinchirroca, dejándolo ahora no solamente como patio del Metropolitano, y que ahora se va a extender incluso con esta ampliación de la avenida Universitaria. Y por último, rematando el aeródromo de Coyique, donde hoy día no solamente grandes centros comerciales, sino viviendas, están reemplazando áreas verdes que deberían ser el pulmón de nuestro distrito. Nadie está en contra de que haya viviendas, nadie está en contra de que haya centros comerciales, pero que se hagan en el lugar adecuado y conveniente, y no de espaldas a los acuerdos y las necesidades de nuestro país. Lima es una de las ciudades más contaminadas, y de todo Lima, Comas es uno de los distritos más contaminados de toda la capital. Sin embargo, tenemos este tipo de maltratos por parte de los neoliberales en el país. Es en ese sentido que yo creo que debemos ya mirar el futuro. Aquí van a haber dos resultados, ¿no? Si gana el continuismo neoliberal, no nos va a quedar otra cosa que afirmar la resistencia contra ese continuismo neoliberal y llamar a la más amplia unidad de las izquierdas, del progresismo y de la gente que, detrás de las banderas democráticas y patrióticas, podamos siempre encontrarnos con ellos. Y si gana Pedro Castillo, la profunda debilidad a la cual han llegado ambas candidaturas, acuérdense que no pasan ni del 15 o 20% del voto. Por lo tanto, es muy preocupante. Creo que Castillo llega al 13% en la primera vuelta. Y Keiko creo que está en 8%. Entonces, ¿qué nivel de legitimidad tienen ellos en la población? Y si le sumamos a esto el nivel de dispersión, creo que hay como 10 partidos o 10 representaciones en el Congreso, todas distintas una de otra. Bueno, la cosa no va a ser muy sencilla. Va a tener que acceder, va a tener que hacer compromisos a los cuales hoy día no vemos, digamos, con claridad. Yo creo que ha sido ostensible las preocupaciones en el campo económico, ¿no? Que se han visto ahora último. Yo recomendaría, ¿no es cierto?, como dijimos al comienzo, que se retome las propuestas
por ejemplo, desde Juntos por el Perú, para que se afirmen las cosas que ya se han podido avanzar. Y también, aún siendo la opción de Pedro Castillo la que gane, la bandera de la gran unidad de la izquierda, el progresismo, el patriotismo y el espacio democrático es fundamental. También para fiscalizar, porque un gobierno, por muy progresista que sea, requiere que la gente tenga un nivel de gestión participativa para controlar, fiscalizar y ser actores directos de la historia de nuestra patria. Si eso se tiene a bien, mejor para ese gobierno. Y si no, será para controlar, fiscalizar y en el menor de los desvíos de los intereses populares, estaremos en condiciones con la gente de denunciar y de marcar claramente cualquier desvío de una apuesta realmente democrática, patriótica, ¿no es cierto?, y descentralista en el país. Y también de regeneración moral, que es lo que nosotros planteamos como una mirada de conjunto de lo que necesita la patria. Bien, compañeros, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Es lo siguiente, por la amistad que tengo con Jaime Antezana, conversamos con él permanentemente, les he enviado el artículo que he escrito, a propósito del escrito que ha escrito Jaime, sobre el tema del BRAE, ¿no? La tesis de Jaime, y esto es importante porque lo que yo considero es que esta es la última fase de la estrategia electoral de Keiko Fujimori para pretender bajarle la llanta a Pedro Castillo y hacer posible su objetivo de llegar al poder, ¿no? ¿Y cuál es esa tercera fase de su estrategia electoral? Esa tercera fase consiste en que están promoviendo actos terroristas en la zona del BRAE, en un alineamiento táctico con las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Repito, la fase final de la estrategia de Keiko en estas 2 semanas es el de ejecutar actos terroristas en la zona del BRAE y espectro territorial circundante, a partir de un alineamiento táctico, lo llamo yo, entre las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Jaime sostiene que hay 3 organizaciones políticas vinculadas al narcotráfico, lo que llama los narcopartidos. APP, de Acuña, Fuerza Popular, de los Fujimori, y Podemos de los Vega Luna, ¿no? Que tienen intereses muy concretos con relación al negocio ilegal del narcotráfico. Y en la zona de BRAE, la organización de los hermanos Quispe Palomino, que es una organización esencialmente al servicio, a la práctica del narcotráfico y al servicio de los narcotraficantes. O sea, para Jaime, los hermanos Quispe Palomino, aunque ya queda uno, pero son conocidos como los hermanos Quispe Palomino, es una organización funcional a los intereses del narcotráfico. Pero ustedes se preguntarán, pero ellos se reclaman comunistas. Bueno, lo que él sostiene es que eso es un discurso demagógico, el de su supuesta afiliación marxista-leninista maoísta, para tener un nivel de protagonismo en la zona del BRAE, para asumir un liderazgo político-militar entre los campesinos cocaleros. Entonces, esta idea es importante porque eso permite deslindar con la pretensión perversa de la derecha de hacer ver que hay remanentes de Sendero Luminoso. Jaime señala de que el nombre que dan los Quispe Palomino a su organización es Organización Militar del Partido Comunista del Perú.
no son Sendero Luminoso. Ellos son antigonzalistas en el terreno ideológico, ¿no? Son maoístas, sí, pero no son gonzalistas. Sin embargo, este mote de senderistas viene como parte de la política de criminalización de los órganos operadores del Ejército y la Policía Nacional en la zona, ¿no? Para arrinconar a esta agrupación de los Quispe Palomino, esta organización criminal vinculada al narcotráfico, y poder así generar la movilización de recursos y la implementación de políticas de desarticular a los hermanos Quispe Palomino. Entonces, Jaime es el único experto en el tema que sostiene, a diferencia de todos los especialistas, que los hermanos Quispe Palomino no es una organización senderista, sino es una organización de narcotraficantes. Ellos viven del patrullaje al narcotráfico en la zona. Ellos viven de proteger a los campesinos cocaleros en la zona. Ese es su negocio y esa es la razón de hacer de su organización. ¿Ya? Y el tema ideológico es un discurso demagógico para tener protagonismo entre los campesinos cocaleros de la zona, ¿no? Ahora, cuando ellos aniquilan patrullas, cuando ellos aniquilan a las fuerzas del orden, ¿no es cierto?, es en la estricta lógica de la lucha por el control o la vigencia del narcotráfico en la zona. Entonces, yo les transmito esta tesis, basado en eso he escrito mi artículo, y el día de hoy ha sido entrevistado Jaime en varias emisoras radiales de alcance local, regional, porque en los medios, en los grandes medios, antes lo llamaba Jaime de Altaos, pero Jaime de Altaos se ha derechizado al extremo del fujimorismo, que ya ni lo conoce Jaime, ¿no? Antes sí lo llamaba permanentemente cuando Jaime de Altaos conducía el programa Canal N, ¿no? Con la hora de Altaos, ¿no? Ahí tengo el enlace que me acaba de enviar, ha sido entrevistada por Claudia Cisneros, ¿no? Les voy a enviar el enlace para que puedan ustedes escucharlo, ¿no? Y Claudia Cisneros, como ustedes saben, es una periodista progre, ¿no? Es una periodista que apoyó a Verónica Mendoza resueltamente, ¿no? Y hay que saludar esa actitud y ese compromiso por el cambio y darle espacio a Jaime, teniendo en cuenta que es ella actualmente, y eso me lo ha dicho Jaime, porque lo para entrevistando Claudia Cisneros, es la que actualmente viene asumiendo la conducción del movimiento Keiko no va, ¿no? Ahorita es ella, Claudia Cisneros, la que está conduciendo el movimiento Keiko no va, ¿no? Y desde ahí ya se articula a nivel nacional la participación de los ciudadanos que están alineados en esta idea de el fujimorismo como una perversa fuerza política en el país, ¿no? Entonces, esa es una idea que quiero compartir. Y la segunda idea es del día 6, ¿no? El día 6 se va a instalar una de estas dos lógicas. O la lógica golpista, si es que gana Castillo, por eso que el día 7 empieza la tercera vuelta electoral, ¿no? Porque va a haber una sistemática política de bloqueo y de boicot a lo que sería el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y no solamente porque lo haya dicho Vargas Llosa en su momento, ¿no? Sino porque la actitud y la práctica que vienen demostrando actualmente todos los partidos políticos alineados a la derecha, en su versión Porqui, en su versión Hernando de Soto, en su versión Podemos, en su versión Acuña, van a formar una coalición de fuerzas de la derecha, ¿no? En defensa del orden, ¿no? Y como ya sabemos, Castillo va a impulsar el tema de la nueva constitución, y eso es más un hecho político que un tema constitucional o puramente legal. Va a abrir un espacio de confrontación absolutamente intensa, ¿no?
Entonces, si gana Castillo, se va a instaurar una lógica golpista, ¿no? Y si gana Keiko, que es lo menos probable, pero nada está dicho, como dice un programa en Canal N, se va a instalar la lógica del movimiento popular y de las movilizaciones ciudadanas, ¿no? Porque el triunfo de Keiko va a significar lo que Jaime Antezana llama la instalación del narcoestado, ¿no? La instalación del narcoestado. Porque ahí puedo agregar que tenemos todos los profesores, de repente los de sociales con mayor énfasis, pero todos los profesores, hacer un esclarecimiento entre nosotros como pares, porque todavía hay profesores que o no le prestan la atención o están viviendo en otro mundo, ¿no? En relación al tema del marxismo, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, acá tengo el libro Defensa del marxismo de Mariátegui, que en el capítulo La filosofía moderna y el marxismo dice algo interesante que, por supuesto, la prensa memelera jamás lo va a leer, ni menos entender, ¿no? Cuando Mariátegui dice, el marxismo o sus intelectuales, en su curso posterior, no ha cesado de asimilar lo más sustancial y activo de la especulación filosófica e histórica post-hegeliana o post-racionalista. Luego, en un siguiente párrafo dice algo que para un marxista ortodoxo puede sonar contrario al marxismo. Vitalismo, activismo, pragmatismo, relativismo, ninguna de estas corrientes filosóficas en lo que podían aportar a la revolución han quedado al margen del movimiento intelectual marxista. Marx inició el tipo de hombre de acción y de pensamiento, ¿no? Miren, estas ideas que los desarrolla ahí Mariátegui, sería bueno tenerlas como citas textuales para decir que el marxismo pues no es una receta, el marxismo no es una fórmula, el marxismo es un pensamiento, es un enfoque sobre la realidad social y a partir de un método, ¿no? Un enfoque y un método, y a partir del uso y la aplicación de ese método, dar cuenta de esa realidad, ¿no? Y es lo que hizo Mariátegui en su momento, ¿no? Y la vigencia de Mariátegui no es por lo que haya dicho, sino por la forma como él, haciendo uso del marxismo como método, dio cuenta de problemas no solamente de naturaleza material o económica, sino temas de naturaleza cultural e intelectual, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mencionar. Bien, Luis, o sea, yo creo que es importante que podamos recordar algunas de estas cosas, ¿no? Que son, entre comillas, básicas, pero que a veces en los medios de comunicación son tan, digamos, manipulada la información. En el propio manifiesto comunista, Marx señala, ¿no?, que, por ejemplo, digamos, la confiscación de las propiedades no es una prerrogativa ni es algo que los comunistas han iniciado en el mundo. Fue la burguesía emergente que confiscó y hizo suya la propiedad del viejo terrateniente. Entonces, el hecho de que la propiedad cambie de razón social, vamos a llamarle de alguna forma, son hechos históricos. Yo no sé por qué, y además en el propio manifiesto dice, lo que el proletariado va a hacer es confiscar la propiedad privada de la burguesía. Incluso dice, no va a confiscar la propiedad privada de la pequeña burguesía, literalmente. O sea, y diferencia qué es la propiedad burguesa con lo que es la propiedad personal. O sea, la propiedad personal no se va a tocar, la propiedad de la pequeña burguesía no se va a tocar, es la gran propiedad privada de los medios de comunicación, sobre todo los que van a ser tocados desde una visión comunista, que es lo que a veces se han tergiversado acá.
Y además el comunismo en general, como yo les decía, es algo inasible. ¿Qué sociedad en el mundo hoy es comunista? Por más que el Partido Comunista esté al mando. El mejor Ninguno. ejemplo, entre comillas, podría ser China. Pero China no se reclama todavía comunista. No es posible todavía esa situación en la propia China. ¿En qué otro país se hablan de un país comunista? Ninguno. Es la etapa del socialismo, la que estamos viviendo, que es la etapa superior al capitalismo, y el socialismo no puede ser contrapuesto a la democracia, al contrario de la democracia más consecuente, llevada al extremo. Por eso el patriotismo, la democracia deben ser factores que desde la propia sociedad capitalista tiene que preservarse si se quiere negar a sí misma. Esos son aspectos teóricos, son aspectos que, partiendo de la realidad, como tú bien decías, es imposible que el Perú pueda, con su identidad, con su cultura, con su tradición, con toda su riqueza, ser como Venezuela, como Cuba, ni siquiera como Bolivia, que se parece bastante, por lo menos en la zona sur, ni siquiera como es. O sea, es imposible. Por la cultura nada más, ¿en qué país comen ceviche, para empezar? Es complicado. En el Perú, así sea socialista, comunista o lo que venga después, ¿acaso vamos a dejar de comer ceviche? No, pues, vamos a hacer nuestros cambios a la peruana. No es posible hacerlo de otra manera. Entonces, aquellos que se quieren adueñar de la democracia, de la libertad, del patriotismo, del nacionalismo, no se lo podemos permitir tan fácilmente. Entonces, y termino esto, el comunismo es como para los católicos, ¿no? El católico piensa en el comunismo como el paraíso, y el paraíso pues es inacible, es un anhelo. El comunismo es lo mismo, lo único que es un paraíso más terrenal, más social, que se busca querer ser más social, más terrenal, pero es un mito, es un sueño, es un anhelo, es una aspiración, y por lo tanto no nos hacemos ningún problema con los hermanos de cualquier religión, mientras, como se ha dicho acá, se busque la justicia social, el cambio, la transformación y la mejora social en el mundo, ¿no? Eso es lo que yo quería también señalar para aquellos que sí nos identificamos y asumimos unas convicciones comunistas. Nosotros no mordemos, no peñiscamos, no les hacemos daño a nadie. Somos tan humanos como cualquier otra persona, pero anhelamos el paraíso para la humanidad. Pues. Tenemos derecho también a tener nuestro propio sueño. Claro, y en esa línea, solamente para cerrar esta partecita, yo escucho en los periodistas, en Canal N, Canal RPP, ¿no? Canal 4, y dicen, no fomentemos el odio, no fomentemos la lucha de clases, la división. Y bueno, entiendo que esos periodistas justifiquen su chamba, ¿no? Pero cuando hablan de comunismo saben tanto como física de la relatividad de Einstein. Entonces, en una carta, Marx a Joseph Weidemeyer, que lo envía de Londres el 5 de marzo de 1852, dice, son 4 líneas nomás. Por lo que a mí se refiere, dice Marx, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. Mira lo que dice Marx. A mí no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas. O sea, si hablamos de lucha de clases, eso no es el descubrimiento de Marx. Mucho antes que yo, dice Marx, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía de estas clases sociales. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido en demostrar, uno, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. Entonces, a ese periodista hay que decirle,
señor periodista, por favor, preocúpese en documentarse, no pregunte por preguntas, no haga preguntas de coquito, pues, ¿no? ¿Por qué? Ni Porque la siquiera lucha el de clases, coquito, pues. ni de coquito, ¿no? Porque la lucha de clases no es descubrimiento de Marx, es descubrimiento de los historiadores burgueses. Marx, partiendo de ese descubrimiento, dice, esto que está aquí solamente funciona para determinados momentos de la historia. Entonces, ese es un dato también que quería compartir con ustedes. Y dicho sea de paso, Aya de la Torre, en el Antiimperialismo y el APRA, asume la teoría de la lucha de clases como parte de su análisis en esa obra de naturaleza política, ¿no? Entonces, no hay por qué Claro, asustarse con el tema de lucha de clases. así es. Además, el marxismo tiene como fuente, es decir, bebe como si fuera el agua de la cual se nutre, ¿no? De la vieja filosofía alemana, ¿no? Sobre todo el aporte del idealismo hegeliano. Lo que Marx hace es pararlo de cabeza, utiliza la dialéctica, pero lo para de cabeza y lo pone sobre una base terrenal, material. Yo no sé si ustedes han leído a Hegel en su pequeña lógica, ¿no? Es fabulosa, es muy hermosa esa obra, y es idealista, pero es muy didáctica porque uno aprende qué cosa es la dialéctica. El marxismo bebe como fuente también de la economía clásica inglesa, Adam Smith, David Ricardo, que son los que explican pues cómo es que se genera en el proceso productivo la riqueza de las naciones, cómo es que en todo caso las materias primas lo único, o los insumos lo único que hacen es transferir valor. Lo que pasa es que Marx descubre detrás de eso la ley de la plusvalía, ¿no es cierto?, que es su aporte a lo que los economistas clásicos ingleses ya habían desarrollado desde el punto de vista económico. Y finalmente, las teorías del socialismo francés, ¿no? Todo el aporte de los viejos clásicos, ¿no?, que vienen desde los enciclopedistas y que recoge, ¿no?, hasta la filosofía clásica griega, ¿no?, el aporte de el socialismo como la única forma, en todo caso, de poder superar las contradicciones que la propia sociedad capitalista tiene en sí misma. Entonces, el marxismo no puede ser calco y copia en ningún lugar, porque como se ha dicho acá, la lucha de clases es una forma, como se expresa la propia naturaleza de la sociedad, y que en esta etapa de la historia, ¿no?, Marx señala que hay dos etapas: la etapa prehistórica, que es la etapa donde hay lucha de clases todavía, donde todavía incluso hasta el socialismo se puede catalogar en un periodo de transición a un nuevo tipo de una etapa realmente ya histórica. Prehistoria e historia, dos etapas para Marx. Para los que son científicos sociales, son maravillosas esas letras, son maravillosas esa teoría, y que nos invita a reflexionar. Cuando uno escucha a estos periodistas llamados mermeleros, yo no sé pues qué nivel de literatura han tenido, de cultura política, como para que se osen hablar tan fácilmente de estas cosas como si estuvieran, no sé, pues escribiendo nuevamente la historia, ¿no?, cuando no es justo que se trate así. Y Mariátegui, en nuestro caso, es pues un símbolo, no solamente por lo que siempre se dice, ¿no?, creación heroica, y como tú bien dices, teoría y acción. Hoy día, por ejemplo, una tarea importante es el tema de los personeros. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir, ¿no es cierto?, el fraude, la manipulación, y que se respete la voluntad ciudadana en nuestro país.